Enrique entró en su casa exhausto, cerrando la puerta detrás de él. El día había sido de los más agotadores y penosos de su vida, y a este sentimiento de congoja se le sumaba la tristeza de no tener a nadie recibiéndole, la certeza de que el día estaba lejos de terminar para él, y por último, que lo peor aún estaba por llegar. La iluminación del salón, perpetuamente presente, era lo único que le brindaba alivio cuando estaba en casa, pues se había convertido en su única salvación, cuando la oscuridad se cernía a su alrededor. Hacía un mes que no la apagaba. A la mierda lo que me gaste, se repetía cada vez que contemplaba aquella luminosidad sosegadora. Hay cosas peores que la factura de la luz que acechan en las tinieblas. Se cambió de ropa y se fue a la cocina a preparar la cena. Luego transcurrió el resto de la noche viendo la tele en el sofá del salón, esperando hasta que el reloj de la pared marcase las 12:30 de la noche. Se juró que esta vez no tendría miedo, que contendría el terror y dominaría sus nervios. Se escuchó moverse una silla en la cocina. Brincó de su asiento llevándose las manos a la boca del espanto, en el vano intento de sofocar el grito que salía de ella. Desde su posición pudo observar toda la escena. Esta vez no había oído solo un rumor en el silencio. No se asustó por encontrar un objeto cambiado de sitio o un soplido detrás de su oreja. No, esta vez el sonido insólito venía acompañado con imágenes. Pudo ver perfectamente cómo la silla retrocedía sola, alejándose de la mesa, como si alguien se estuviera levantando de ella. Alguien invisible. Levántate. No quiso escuchar su voz interior e intentó concentrarse en lo que estaba viendo en la tele. Ve a ver. Enrique rechazaba por completo la idea. Se prometió que jamás volvería a la cocina de noche, no después de lo que había pasado unos días antes, cuando... Una cacofonía de metal y madera lo estremeció. El estruendo del cajón de los cubiertos contra el suelo era más que evidente. «Ni una mierda que voy a mirar», musitó, para callar con más fuerza a la voz interior de su conciencia. No habría ido a averiguar qué había pasado por nada en el mundo. Se tumbó en el sofá y esperó, porque pronto serían las 12:30, y entonces... Cuando la luz del día inundó el salón, abrió los ojos. Miró alrededor, como si estuviera observando la estancia por primera vez. La escena le pareció distinta a la noche anterior. Entonces se dio cuenta de que estaba tumbado en el suelo. No supo explicarse ni cómo ni cuándo se había caído. Se levantó y se chequeó para saber si tenía algún moratón. Estaba bien. Entró en el baño y observó al otro Enrique, que le devolvió la mirada desde el otro lado del espejo. No iba nada bien, susurró. Su imagen mostraba profundas ojeras, ojos cansados, un rostro marcado por un sufrimiento interior que cada día se hacía más insoportable. Se lavó, se vistió y salió sin pisar la cocina, donde la noche anterior había ocurrido. Entonces recordó la silla deslizándose, el estruendo del cajón de los cubiertos cayendo al suelo. Pero había algo más. Enrique estaba seguro. Se esforzó de recordar mientras se dirigía al trabajo. Bajaba las escaleras del metro, cruzaba los tornos, entraba en el vagón, despreocupado por las miradas estupefactas de los viajeros, y siguió repasando entre dientes, reflexionando sobre lo que había sucedido, hasta que las imágenes volvieron violentamente a su mente. No había caído al suelo. No. Alguien o algo le hizo caer del sofá con fuerza. Pero Enrique no tuvo el valor de abrir los ojos para averiguar cuál fue la verdadera causa. Tan solo se limitó a esperar, como siempre, que todo terminara pronto. No hubo más actividad de esa noche, y cayó dormido profundamente,
acurrucado como un perro callejero en el suelo. Cuando volvió a casa, eran ya las 9 de la noche. Había sido un día horrible en el trabajo. El jefe de oficina le había reprendido delante de sus compañeros sin una pizca de compasión. Enrique tenía mucho trabajo atrasado. Montones de vasos de café de la máquina abarrotaban su escritorio y algunos de ellos parecían estar a punto de echar raíces. La falta de sueño no le permitía avanzar con las ventas y, por mucho que lo intentara, no era capaz de cerrar ningún contrato o captar nuevos clientes. Después de la objeción pública, antes de que pudiese salir de la oficina, el jefe le retuvo durante 1 hora para amonestarle y amenazarle. «Como no espabiles y vuelvas a vender como antes, te vas de patitas a la puta calle, ¿entendido?» Enrique se quedó escuchando sin reaccionar, ensimismado. No tenía miedo de las amenazas del marrano de su jefe. Lo único que realmente le acongojaba era la noche y los horrores que traía consigo. Horrores que llevaban 1 mes acompañándole. El viaje de vuelta se hizo eterno, pero finalmente llegó. Estuvo de pie contemplando la puerta de su casa, con las llaves en la mano, durante unos cuantos minutos. Tienes que alimentarte. Ve a la cocina. Ve a la cocina a preparar la cena. La voz sonaba ahora tentadora en su cabeza. Había pasado horas desde la comida y tenía mucha hambre. Sí, podría haber ido a cenar fuera, pero ¿durante cuánto tiempo podría haber seguido así? Entró. La silla estaba donde se quedó la última vez. Más allá, vio los cubiertos esparcidos por el suelo y el cajón medio roto. Lo recompuso lo mejor que pudo, lo recogió todo, lo recolocó en su sitio y se dispuso a preparar rápidamente la cena. Una vez terminado, abandonó la cocina y se sentó en el sofá a leer un libro. El reloj marcaba las 9:47. Fuera, la oscuridad envolvía la ciudad y las sombras se apoderaban ávidamente de cada rincón. De pronto, se encendió el televisor. Enrique se levantó bruscamente y buscó el mando debajo de él. Pensaba que se había sentado encima accidentalmente, pero no, puesto que vio que estaba en la mesilla, justo antes de que se apagaran las luces. Pegó un grito. Fue corriendo hacia el pasillo. Tropezó y cayó. El televisor volvió a apagarse. Se arrastró tanteando el aire hasta alcanzar la pared del pasillo de la entrada. Encontró el interruptor de la luz y lo pulsó. Y lo vio. Notó el escalofrío en cada poro de su piel. Hubiera querido gritar, pedir ayuda, pero la voz se oponía a salir. Se quedó paralizado, mientras cada objeto del salón flotaba en el aire, como si no hubiera gravedad. Miró al suelo, convencido de que por algún capricho de la física todo hubiera perdido peso, pero sus pies seguían plantados en el suelo. Entonces, una fuerza sobrehumana le embistió. Los cuadros, la lámpara, la mesilla de cristal, el televisor e incluso el sofá se volcaron encima de él. Quedó aturdido por el fuerte golpe. Intentó ponerse de pie hasta que finalmente se desmayó. El timbre sonó, pero nadie contestaba. Después de unos minutos se empezaron a escuchar las primeras sirenas. Volvió a recobrar sentido, afligido por los dolores. No lograba ver con claridad. La luz le deslumbraba. Un vaivén de gente vestida de blanco se arremolinaba a su alrededor. Escuchó a alguien hablarle, preguntas, pero no las entendía. Distinguió la figura de un policía que le miraba como si hubiese emergido de la ultratumba. Volvió a desmayarse. ¿Puede hablar?, le preguntaron. «Creo que sí», murmuró. «Esperemos a que se despierte del todo».
comentó alguien a sus espaldas. Más voces se sumaban a la primera. Cuando abrió los ojos, vio al médico y al policía de antes. ¿Dónde estoy?, preguntó. Lentamente los recuerdos comenzaron a volver. Los objetos flotando por el aire, la distancia que los separaba disiparse en un instante, el dolor por todo el cuerpo y luego nada, hasta que se despertó en esa habitación desconocida. Un hospital. ¿Cómo había llegado hasta aquí?, se preguntaba. ¿Me oye, señor Martínez? Se giró hacia el policía. Soy el inspector Rodríguez, se presentó el uniformado. ¿Me oye? ¿Puede hablar? Enrique asintió con la cabeza. ¿Recuerda algo de lo que pasó hace 3 días? 3 días. Enrique parpadeó. Trató de levantarse, pero no pudo. No se levante, le ordenó el médico. Tiene varias fracturas. Yo... empezó a hablar. Luego no dijo nada más. ¿Qué explicación podría haber dado? ¿Que hace varios días que en su casa había una fuerza invisible que desplazaba objetos y que ahora intentaba matarle? No, contestó. ¿Había alguien con usted la otra noche?, le preguntó el inspector. No, estaba solo, como siempre. ¿Pudo haber entrado alguien sin que se diera cuenta, abierto a algún desconocido? Enrique contestó que no. El salón estaba patas arriba, señor Martínez, continuó el inspector. Sus vecinos le escucharon gritar. Luego de un fuerte estruendo, llamaron al timbre, pero al ver que no contestaba, llamaron al 112. Cuando llegamos, le encontramos en el suelo, debajo del sofá, como si alguien se lo hubiese lanzado encima, junto al resto del mobiliario. Lo recuerdo, pero no sé quién ha podido ser. De acuerdo, señor Martínez. Intente descansar. Mientras sigamos con las investigaciones, su casa quedará clausurada, concluyó el inspector. Eso a Enrique no le importaba. Por su estado, dedujo que le esperaba un largo periodo de convalecencia. El inspector se despidió, indicándole que le avisara si recordaba más detalles sobre el suceso. Quedó ingresado en el hospital 3 semanas. Nadie fue a visitarle. Compañeros de trabajo, familiares, nadie. Mientras pedía un taxi, se preguntó si ya le habían despedido. Estaba seguro de que el hospital o la policía lo habían notificado a la oficina donde trabajaba. La verdad es que en este momento no le importaba nada. El recorrido en coche, a su pesar, se le hizo muy corto y, cuando llegó a casa, eran apenas las 10:30. Cuando abrió la puerta, contempló con aflicción el caos que se postraba delante de él. Rememoró escenas de películas de acción, donde héroes y villanos tiran todos por los aires mientras se disparan mutuamente. Sin embargo, no había héroes en el mísero y triste cortometraje de su existencia. Solo había un cobarde y una fuerza que quería aplastarle. Mientras observaba, notó una presencia detrás de él. Se dio la vuelta. Buenos días, señor Martínez, le saludó la vecina. ¿Cómo se encuentra? Mejor, gracias, contestó. ¿Ha llamado usted a la policía? Sí, le escuché gritar. Luego hubo un estrépito terrible y me asusté. Ha hecho bien, se lo agradezco mucho. Creo que me ha salvado la vida. ¿Han averiguado algo? No, nada, o eso creo. ¿Quiere que le ayude a poner orden? Enrique no pudo rechazar la oferta. Ordenaron el estropicio y barrieron del suelo los restos de algunos objetos que habían quedado destrozados. Dejaron en un rincón el televisor, la mesilla y la lámpara, ya que estaban irremediablemente rotos. Cuando terminaron, los dejó fuera y llamó a un chatarrero para que se los llevaran. Luego se despidió de su vecina
y salió para ir a la comisaría. Cuando terminó de declarar, como cabía de esperar, nadie le creyó. No es que se esperase otra cosa, pero las expresiones en los rostros de los policías le convencieron de que su vida estaba emprendiendo un camino sin retorno hacia la locura. Cuando regresó a casa, se fijó en el buzón. Una ingente cantidad de panfletos de propaganda rebosaban por la ranura. Los sacó con rabia, y, al hacerlo, una carta con el logotipo de la empresa donde trabajaba cayó al suelo junto a otras. Le habían despedido, como era previsible. En estos tiempos, un contrato de trabajo es un mero trozo de papel sin importancia que no protege a un trabajador en su peor momento. La policía había informado a su empresa y el Departamento de Recursos Humanos, sin ni siquiera molestarse en enviar un representante para ver el estado de salud de su empleado, procuró enviarle una carta de despido lo más rápido que pudo. Terminado de comer, como de costumbre, fue a sentarse al sofá. El reloj, que a punto estuvo de marcar la hora de su defunción, estaba nuevamente colgado en la pared, ahora sin cristal, marcando la 1 de la tarde. Lloró desconsoladamente, mientras fuera, la vida seguía indiferente ante su desdicha. Después de una larga pausa reflexiva, con ambas manos cubriendo su apenado rostro, una chispa de optimismo destelló débilmente en su interior. Salió a la calle y mientras se dirigía hacia un bar para comer algo, se animó a buscar un nuevo trabajo y de paso un nuevo piso. Estuvo varias horas fuera. Cuando volvió a casa, fue directo al dormitorio, agarró el portátil y, tumbado en la cama, empezó a buscar trabajo. Después de inscribirse a una decena de ofertas, se puso a buscar pisos de alquiler. A pesar de estar muy deseoso de abandonar el antro del terror donde vivía, no lograba concentrarse. Una fuerte jaqueca le oprimía y los malos pensamientos empezaron a reaparecer. ¿Está usted seguro de que no hubiera nadie en casa? Perdió la cuenta de las veces que le hicieron la misma pregunta en la comisaría. Enrique intentó contar todo, sopesando con cuidado las palabras antes de abrir la boca. Le habló acerca de los objetos que encontraba fuera de sitio, las puertas que se abrían y cerraban solas, el televisor que de pronto se encendía y se volvía a apagar igual que las luces. Finalmente, sin darse ni cuenta, habló sobre los objetos que vio flotar y advirtió cómo la credibilidad de su declaración se desmoronaba. «Ha tenido una mala experiencia, señor Martínez». Y a partir de ese momento, las preguntas empezaron a tornarse más irritantes e incómodas. ¿Estuvo de juerga esa noche? ¿Tomó usted sustancias estupefacientes? Quizás estaban demasiado acostumbrados a escuchar historias como la suya, historias sin sentido. Después de una hora intentando buscar y rebuscar pisos, cerró la tapa del portátil y lo dejó encima de la mesilla de noche. No había pasado ni un cuarto de hora cuando de pronto escuchó el sonido familiar del televisor en el salón. Se levantó pesadamente de la cama y, mientras se encaminaba por el pasillo, preguntándose en qué momento lo había dejado encendido, se paró en seco, con semblante entre perplejo y acongojado. Ya no había ningún televisor en el cuarto de estar. Terminó de recorrer de puntillas el pasillo y asomó lentamente la cabeza. No se sorprendió al comprobar que efectivamente, allá donde estaba la mesilla y el televisor, ahora solo quedaba un espacio vacío. «Relájate, Enrique. Deben de ser los nervios», se dijo en voz alta, mientras respiraba hondo. Acto seguido, las luces empezaron a encenderse intermitentemente. «No es nada. Relájate», pensó. «Será mejor que salga, que me dé un poco el aire», se dijo a sí mismo. Cogió las llaves de casa. Agarró la manilla de la puerta para abrirla, cuando de pronto ésta se abrió de par en par, arrojándolo violentamente al suelo, como si alguien la hubiese abierto de una patada. «Ríndete».
Enrique se levantó con una mueca de dolor. No hay escapatoria. Sin embargo, estaba harto de tener miedo de toda esta situación. «No te tengo miedo», dijo apretando los dientes para contener su grito de ira por miedo a que los vecinos le escucharan. Respiró hondo para intentar calmarse. Se acercó al umbral de la puerta y, antes de que su pie pisara el suelo del rellano, fue lanzado nuevamente al suelo como un trapo. Desde alguna parte en el suelo sonó su móvil. Intentó levantarse. Los dolores le hicieron temblar. Al de las fracturas que aún no se habían curado del todo, se sumaban ahora otros más punzantes. Llegó a rastras hasta el aparato y contestó. Hola, ¿señor Enrique? Era la vecina. ¿Enrique? Sí, dígame. ¿Va todo bien? He oído ruidos y... No, no es nada. Me apoyé a un mueble por los dolores que a veces tengo al andar. Me resbalé y me caí al suelo. Fue la improvisada explicación que dio a la vecina. Le dio las gracias por preocuparse y enseguida colgó. Se dejó caer en el sofá y miró la hora. Las agujas del reloj en la pared giraban rápidamente, como las ruedas de un coche que corre a toda pastilla. Cerró los ojos. La puerta de la cocina se cerró de golpe, con tal fuerza, que cuando chocó contra el marco, diminutos fragmentos de pintura cayeron al suelo. Enrique no se inmutó y con todas sus fuerzas trató de mantener la calma. La puerta volvió a abrirse y cerrarse varias veces, cada vez con más vehemencia, desprendiendo y esparciendo por el suelo pedazos de escayola, a la vez que pequeñas grietas comenzaban a expandirse por las paredes. Escuchó sonar el timbre. Tocaron varias veces más, pero no quiso levantarse. No tenía ganas de dar explicaciones surrealistas a nadie. Entonces, sin saber cómo, se quedó dormido. Se despertó a las 6:30 de la madrugada. Con cierto esfuerzo, se levantó y se fue al baño. Se estaba rasurando, cuando de pronto la puerta se abrió, chocando con fuerza contra la pared. La mano que sujetaba la cuchilla se deslizó fuera de control y una pequeña línea roja se dibujó en su rostro. Blasfemó, pero contuvo los nervios. Se aclaró la cara, se secó con la toalla y aplicó un pequeño parche de papel higiénico para taponar la herida. Luego de vestirse, se colocó delante de la puerta, respiró hondo y la abrió. No pasó nada. Un enorme alivio se libró por todo su cuerpo mientras exhalaba un largo suspiro. Ahora necesitaba andar, un largo paseo para despejar la mente y emprender los primeros pasos para dar un cambio de rumbo a su vida. Fuera, la ciudad estaba ya despierta. Dio una vuelta por la manzana, se alejó en dirección al centro, paró en un bar para tomar un café y volvió atrás. Estaba muy ilusionado de seguir con la búsqueda, interrumpida abruptamente el día anterior, de un nuevo apartamento donde poder empezar una nueva vida. En la entrada del edificio se encontró con el administrador. «Buenos días». «Buenos días», contestó Enrique. «Me he enterado del accidente. ¿Se ha recuperado?» «Sí, gracias. Ya me encuentro mejor». «Escuche», dijo el hombre, y antes de que terminara, supo por el tono de voz que el resto de la conversación no iba a ser nada agradable. Unos vecinos han presentado quejas por los ruidos procedentes de su piso. La policía sigue todavía con las investigaciones. Se apresuró a contestar Enrique. No me refiero al día del accidente, sino a los días anteriores. Aseguran haber oído gritos en su apartamento. No sé qué decirle, no lo recuerdo, dijo secamente. Verá, debería tener más cuidado. Hay muchas familias con niños y personas ancianas. Lo intentaré, pero no tengo nada que ver con eso. Le pasa algo a esta casa.
¿Qué quiere decir? Las cosas se mueven solas. Lo he comentado también a la policía. La mirada que vio en los ojos del administrador le recordó la misma con la que los policías le examinaban el día anterior. Podía notar cómo intentaban escrutar en búsqueda de una evidencia que pudiese poner de manifiesto su locura. «Tenga cuidado», dijo el hombre, antes de despedirse de Enrique. «Él tampoco me cree. Nadie me va a creer. Yo tampoco lo haría si estuviera en su lugar», se dijo frustrado. Pasaron los días. Por la mañana buscaba ofertas de empleo o acudía a las entrevistas que le concertaban, mientras que por la tarde se dedicaba a la búsqueda de pisos. Le sorprendió ver que las empresas mostraban mucho interés en su perfil, y en tan solo un par de días logró ser incluido en varios procesos de selección. Tampoco le fue mal con los apartamentos. Encontró uno que le gustó mucho en una zona decente a un precio muy asequible, aunque el arrendatario le dijo que los actuales inquilinos tardarían un par de semanas en entregarle las llaves. Todo parecía ir estupendamente. Sin embargo, había un gran problema: el tiempo. Tenía que aguantar 2 semanas en el infierno donde vivía. Se había planteado la idea de ir a un hotel, pero se estaba quedando sin blanca. El dinero de la fianza que tuvo que dar por adelantado le dejó con lo justo para aguantar un mes o quizás 2. Después caería en picado hacia la indigencia. Intentaba pasar fuera todo el tiempo posible, pero el invierno se resistía en irse, y en los días de lluvia se veía obligado a quedarse en casa. El dinero escaseaba, y moverse de un bar a otro era un gasto que ya no podía asumir. Los fenómenos aumentaron desmesuradamente. Si antes se limitaban a las horas nocturnas, ahora ocurrían en cada momento, impredecibles en su absurdidad. Era una noche de finales de marzo cuando, mientras estaba leyendo un libro en su cama, su mano izquierda empezó a temblar. Se dio cuenta enseguida de que en realidad no era un temblor, sino un movimiento, un involuntario, en sentido literal. No era su voluntad quien la controlaba. Fijó su mirada atónita en esa mano que, como un ladrón descubierto en flagrante, reaccionó abriéndose de golpe, dejando el libro colgando únicamente de la mano derecha. Enrique observó horrorizado los dedos abrirse en abanico y cerrarse en puño repetidamente, como si hubieran cobrado conciencia propia. Luego la mano agarró con furia el libro y lo arrojó al fondo de la habitación. Estaba todavía mirando desconcertado la pared donde había impactado el libro cuando el puño de la mano poseída le golpeó directo en el ojo izquierdo. Gritó de dolor. Tras recuperarse parcialmente del aturdimiento causado por su propio puñetazo, fue trastabillando a la cocina. Sacó unos cubitos de hielo del congelador, los envolvió en un paño y se presionó el rostro lesionado. «Se me va a poner morado, joder. ¿Cómo coño voy a presentarme a la entrevista mañana?» Una gran oportunidad de conseguir un buen trabajo estaba a punto de esfumarse. «Todos podemos tener accidentes», se dijo. Acto seguido fue directo al baño, sin soltar el trapo que le cubría el ojo. Abrió el botiquín médico, sacó analgésicos, relajantes musculares y volvió a la cocina a prepararse una infusión para dormir. La tomó sentado ahí mismo, tragando con cada sorbo cada una de las pastillas, tratando de esquivar las sillas que rodeaban suspendidas en el aire a su alrededor. Luego se fue a su habitación y se tumbó en la cama. Espero que haga efecto. En menos de una hora se quedó dormido en la cama, sin más percances. Cuando abrió los ojos a la mañana siguiente, se quedó observando el techo totalmente inmóvil durante varios minutos. Se alegró por no notar ningún dolor en su cuerpo. No obstante, cuando probó a mover la mano y vio que no se movía, el pánico se dibujó en su rostro. Estuvo a punto de gritar y llorar de desesperación.
cuando sus extremidades comenzaron a responder a sus órdenes. Creo que me he pasado con los relajantes musculares. Tras un enorme esfuerzo para levantarse de la cama, fue al baño a mirarse al espejo para analizar la situación. Barba de 3 días, canas y una enorme mancha morada alrededor del ojo. Joder, qué pinta de mierda tengo. Se lavó la cara con agua fría, se afeitó cuidadosamente y se echó gomina para el pelo. Mucho mejor, se dijo, y fue a vestirse. Luego de desayunar y tomar un café, se fue al salón a repasar su currículum. Milagrosamente, la mañana transcurrió sin ningún incidente, aunque pudo escuchar algún objeto moverse en las habitaciones. A pesar de ello, ignoró todo y siguió con su lectura. Sobre las 9:30 salió de casa. Estaba muy preocupado. Tenía la entrevista a las 4, pero el temor a que pudiese suceder algo le empujó a irse de casa antes de que su miedo se convirtiera en realidad. Las horas transcurrieron rápidas, y conforme pasaba el tiempo, sus preocupaciones se fueron desvaneciendo por completo. Eso le ayudó mucho con la entrevista. Dominó magistralmente la situación. Estaba seguro de que la excusa que le contó a la mujer de recursos humanos había logrado ser bastante convincente. Cuando terminó, estaba hambriento, por lo que decidió cenar en un restaurante de comida rápida. Luego estuvo merodeando por su barrio un par de horas y finalmente regresó a casa. Estaba todo tranquilo y rezó para que todo se mantuviera así, por lo menos durante esta noche, o al menos el tiempo suficiente para terminar un par de capítulos de su libro. Necesitaba horriblemente un poco de tranquilidad para mantener a flote su cordura, y la lectura era una de sus formas favoritas de conseguirlo. En el silencio de su habitación, el despertador de su móvil sonó inesperadamente. Dejó el libro encima de la mesilla y cogió el aparato. Estaba seguro de haber desactivado el despertador la primera noche en casa después de volver del hospital. Miró la hora. Eran las 3. Mierda. Apagó el teléfono. No tuvo tiempo de volver a tenderse en la cama cuando notó cómo su mano comenzaba a moverse por su cuenta como la noche anterior. Imprecó en voz baja. Ahora los movimientos incontrolados se extendían al otro brazo y a las piernas. Su cuerpo empezó a convulsionar. Sus extremidades zarandeaban cada una por su cuenta. Luego se levantó contra su voluntad. Intentó resistirse, controlar sus movimientos, pero su cuerpo no respondía a ninguna de sus órdenes. Comenzó a desplazarse por la habitación sin rumbo. Luego abandonó el cuarto y fue hacia la puerta que daba al exterior de su casa. Su mano quitó el cierre y agarró la manilla. ¡No! ¡Para! Enrique salió al rellano. Las lágrimas empezaron a brotar de sus ojos. Al parecer, las glándulas lagrimales eran lo único que seguía bajo su control. Intentó gritar, con la esperanza de que alguien le escuchara, pero fue en vano. Las piernas continuaron avanzando hasta la puerta de la vecina del piso de enfrente. Su brazo derecho se extendió. ¡No! Podía sentir sus músculos contraerse. No obstante, era incapaz de impedir los movimientos. Finalmente, su dedo índice se desdobló de su puño y pulsó el botón del timbre. Un sonido acerado rompió el silencio. Se escucharon pasos aproximarse a la puerta. Una voz atemorizada se escuchó en el interior. Enrique percibió durante un breve instante el deslizarse de la mirilla y acto seguido se abrió la puerta. Señor Martínez, ¿qué ha pasado? Deja de tocar el timbre. ¿Qué le pasa? Enrique lloraba. Lloraba mientras no paraba de tocar el timbre. La mujer bajó el interruptor del diferencial y cayó el silencio. Señor Martínez, ¿me oye? El rostro de Enrique quedó inmóvil en la misma posición, sin contestar, apretando el pulsador. La yema del dedo índice estaba blanca de la fuerte presión que estaba aplicando.
Cuando llegó la policía, unos minutos más tarde, fue necesaria la fuerza de 2 agentes para apartarlo y llevarlo a su casa. «Cuénteme todo desde el principio», le dijo el doctor. «No omita nada. Relájese y empiece cuando quiera». Tras el accidente con el timbre, el inspector había recomendado a Enrique acudir a un psicoterapeuta. Le ofreció el nombre de un médico que colaboraba con la comisaría y él prometió que llamaría. En realidad, se lo pensó durante unos días, pero al final llegó a la conclusión de que era necesario. Ahora estaba sentado enfrente de un desconocido, a punto de confesar cosas que cualquier persona normal no creería y que tacharía como paranoias o simples locuras. «Cuénteme todo desde el principio». Comenzó a pensar. Mejor empezar por aquella noche en la que escuchó ruidos en su armario y por la mañana encontró las puertas abiertas y toda la ropa en el suelo, o cuando escuchó por primera vez cómo se desplazaban los objetos en las habitaciones. O podría empezar por aquel día en que, al advertir ruidos de cubiertos en la cocina, se armó de valor, fue a ver y... No, mejor no. Aquel particular era mejor guardarlo bajo llave. Finalmente habló. Lo hizo durante 2 horas. Lloró, balbuceó, en los momentos en los que costaba contar la verdad sobre lo que realmente pensaba que estuviera invadiendo su existencia. Presencias. Hablaba de ello como si no importara, tratando de no enfatizar la palabra. Fenómenos. Su casa parecía estar a merced de algo inexplicable. Actividades paranormales. Poltergeist. Conocía este término. No lo había considerado al principio, pero luego tuvo que aceptarlo como posible causa. El doctor le escuchó pacientemente, sin mostrar ninguna maravilla o incredulidad, y cuando terminó la sesión le prescribió unos medicamentos. Una vez fuera de la consulta, Enrique tiró la receta en una papelera y se fue a casa. Estrés emotivo, soledad. Ese idiota no ha entendido nada. Otro más que no me cree, se dijo. Después de cenar se fue pronto a la cama. Tomó las mismas pastillas que hacía unos días le ayudaron a dormir. Dejó viajar sus pensamientos y finalmente cayó dormido. Se despertó de golpe sobresaltado. Estaba sudado. Su corazón latía como si hubiera estado corriendo kilómetros. Ese extraño sueño le había parecido real. Incluso había sentido el impacto con la cama. Miró la hora en su móvil. Eran tan solo las 11 de la noche. Unos minutos más tarde se volvió a dormir. Tuvo el mismo sueño. Estaba flotando en el aire. Las mantas se resbalaron y cayeron. Sintió frío y abrió los ojos. El techo estaba a pocos centímetros de su cara. «Es solo un sueño», se dijo, mientras con las manos tocaba la superficie gélida y tangible del techo de su dormitorio. No, no es un sueño. Estaba despierto. Todo era real. Levitación. Otro fenómeno paranormal que se sumaba a la amplia lista de sucesos que le atenazaban. Estaba asustado. No podía hablar. Quería gritar, pedir ayuda. Estaba flotando en el aire como si estuviera ingrávido. Luego cayó en la cama. Se levantó airado. Comenzó a despotricar en voz baja, impotente, sin saber qué hacer. Entonces las puertas del armario se abrieron de par en par, y la ropa y las toallas cobraron vida. Se levantaron y avanzaron hacia él, cayendo a sus pies. Las puertas se cerraron. Las luces se apagaron. Enrique. La voz era real, oscura, ronca. No era parte de su imaginación. Trató de identificar su origen, pero no pudo, porque la escuchaba por todas partes. Enrique. «Déjame en paz», gritó.
el cuerpo de Enrique se elevó nuevamente de forma abrupta y después de chocar violentamente contra el techo, volvió a caer, pero esta vez directo al suelo. Lloró mientras su cuerpo era víctima de una fuerza malévola que le agitaba por el aire como una bandera. Se mareó, vomitó y finalmente se desmayó. No supo durante cuánto tiempo su cuerpo estuvo a la merced de la presencia. Solo agradeció a todos los santos y los dioses que conocía por haber perdido el conocimiento. Se levantó del suelo tambaleando y con dolores en todo el cuerpo, pero encontró la fuerza para vestirse rápidamente y abandonar la casa como si le estuviera persiguiendo el mismísimo demonio. Estaba más que decidido en no volver a pisar este apartamento maldito. Ya me buscaré la vida cuando me quede sin dinero, se dijo a sí mismo para convencerse. Pasó todo el día fuera, visitando todas las tiendas de los centros comerciales de la zona. Mientras pasaba delante de una tienda de informática, se le ocurrió una idea. Entró y preguntó por una cámara inalámbrica de alta definición con detector de movimiento y visión nocturna. Sin dudarlo, decidió comprarla. El precio de un mes de alquiler. Se quedó pasmado cuando llegó a la caja y pasó la tarjeta de crédito encima del datáfono, pero estaba dispuesto a asumir el gasto, aunque hubiese tenido que alimentarse con pan y agua para compensarlo. Transcurrió el resto de la tarde en el parque, y cuando regresó a casa, en su rostro magullado se dibujó una sonrisa de satisfacción. Veamos si ahora no me creen. En menos de una hora terminó de colocar, configurar y poner todo en marcha sin contratiempos. El ángulo era perfecto, la imagen nítida. La cámara estaba situada encima de una pila de objetos cuidadosamente dispuestos que iniciaba desde la superficie de la mesilla de noche hasta alcanzar la altura suficiente para obtener una panorámica completa de toda la sala de estar y buena parte de la cocina. El ordenador, colocado en la mesilla del sofá, estaba grabando silenciosamente todos sus movimientos. Se sentó a esperar. La luz del exterior se fue desvaneciendo progresivamente. Ahora era el turno de las luminarias de la calle velar por la seguridad de la gente. La noche había llegado. Fue a prepararse algo de comer, mientras una ventana en la pantalla de su portátil le enmarcaba desde atrás mientras entraba en la cocina. Algo evanescente, cruzó velozmente de un lado a otro la distancia entre la cámara y él. No lo vio, pero notó la presencia y se dio la vuelta hacia atrás. Iba a moverse, cuando súbitamente fue arrojado contra la nevera. Se golpeó el cráneo, pero permaneció lúcido. Se levantó dolorosamente, abrió la nevera, se puso un trozo de hielo sintético en la cabeza y se fue corriendo al salón. Se sentó enfrente del portátil y enseguida rebobinó la grabación para ver la escena capturada por la cámara. Las imágenes empezaron a fluir. Se vio a sí mismo alejándose del ordenador, entrando en la cocina. Percibió algo más. No podía describirlo. Era una especie de brillo transparente sin forma que pasaba detrás de él. Le entró escalofrío al ver a sí mismo darse la vuelta, buscando con los ojos en vano, y finalmente su cuerpo proyectarse con fuerza contra la nevera. Fue como si una explosión silenciosa y sin llamas le hubiesen vestido de lleno, arrojándolo hacia atrás. El inspector tendrá que explicarme esto, dijo. Sin embargo, las cosas solo acababan de empeorar. Todo acabaría esta misma noche. Pasaron las horas. Cerró la ventana del periódico online que estaba leyendo, llevó el portátil al dormitorio y conectó el enchufe para recargar la batería. No quería jugársela. Lo colocó encima de la cama y se aseguró de que la cámara siguiera funcionando. Eran las 11:25. Fue al baño
y unos minutos después volvió a la cama. Estaba a punto de dormirse cuando las puertas del armario se abrieron de par en par y las sábanas se levantaron. Se sentó y escuchó ruidos claros que venían de la cocina, como si alguien estuviera hurgando en la cubertería. Improvisamente, la puerta del baño comenzó a abrirse y cerrarse, seguida por la puerta del dormitorio. Se levantó tembloroso. En la cocina los ruidos se hacían cada vez más fuertes. Sillas que se movían, objetos que caían al suelo. Desde el principio, había sido el lugar con mayor actividad. Desenchufó el portátil y se lo llevó corriendo a la sala de estar, evitando que la puerta de su dormitorio le golpeara. Todas las puertas de los muebles, incluso la de la nevera, estaban abiertas. Los cajones estaban tirados al suelo. 2 sillas flotaban en el aire y las cortinas se levantaban como si estuvieran empujadas por el viento, aunque estuvieran cerradas las ventanas. Enrique puso el portátil sobre la mesilla del salón, lo enchufó. Luego fue a la cocina a cerrar la puerta de la nevera, pero ésta se volvió a abrir. Intentó cerrarla nuevamente, pero fue inútil. Frustrado, fue a sentarse al sofá. «Que se pudra todo», dijo en voz alta con rabia. Sus manos comenzaron a moverse. Al principio lentamente, sacudiéndose. Luego se levantaron y golpearon la mesa con los nudillos. «¡Me cago en la puta!». Trató de masajearlos, pero ya no tenía el control. Enrique empezó a elevarse hasta golpear el techo con la cabeza. Luego cayó y se retorció en el suelo gritando de dolor, por el golpe que se dio en las costillas con el borde de la mesilla, para evitar caer de lleno encima del portátil. «Espero que los vecinos no tarden en llamar a la policía», pensó. «Tengo ganas de que vengan a ver lo que está pasando y a rescatarme». Luego se agarró al borde de la mesilla y con un gran esfuerzo logró ponerse de pie para luego dejarse caer pesadamente en el sofá. Quizás fue por su obstinación y perseverancia, pero una vez más era dueño de su cuerpo, al menos por el momento. «Enrique». Esta vez, la voz no la escuchaba con sus oídos. De algún modo, había penetrado en su mente, trayendo el caos en sus pensamientos. Sintió los músculos de su cuello endurecerse, su mandíbula abrirse. De su boca abierta salió un sonido gutural, sofocante. Fue él quien habló, contra su voluntad, con una voz que no era la suya. La cosa que habitaba la casa le llamaba ahora a través de su propio cuerpo. La cabeza empezó a girar y la visión de Enrique cambió. Había volteado lentamente hacia la derecha, sin poder detener el movimiento. Luego se volvió hacia el otro lado, a pesar de la resistencia de Enrique. Finalmente, regresó a la posición frontal. Los cajones del aparador se cayeron al suelo, y la puerta de la cocina se abrió varias veces violentamente. Recuperó el control de su cuerpo. Se giró hacia la cámara y gritó: «¡Malditos hijos de puta! Si me voy a morir es por vuestra culpa». Se escuchaban estruendos por toda la casa, puertas que se cerraban, objetos y muebles caer al suelo. Una de las sillas que flotaba chocó contra el cristal de la ventana, rompiéndola. Otra golpeó a Enrique en la cara. Se masajeó el pómulo, mientras las lágrimas corrían por el rostro. Entonces, ambos brazos cayeron y no tuvo forma de recuperar el control. Los muebles de la cocina comenzaron a temblar como si hubiese un terremoto. La cabeza de Enrique comenzó a torcerse. Se volteó hacia el portátil. Se observó a sí mismo en la pantalla, con los pómulos hinchados y enrojecidos. La mitad de su cara estaba cubierta de sangre. Vio su cabeza girar lentamente, su rostro de perfil, la vista borrosa cuando solo el rabillo del ojo podía mirar. Un pensamiento escalofriante le desgarraba la mente como una navaja. Se esforzó con toda su energía y determinación, pero fue en vano. Todos los músculos faciales estaban en tensión. Una mezcla entre denuedo por oponerse y pavor por lo que estaba sucediendo. Al mismo tiempo,
Un dolor punzante comenzó a extenderse desde el cuello hasta el pecho. Los nervios y los tendones de su cuello estaban estirados al máximo. El resto de su cuerpo totalmente inmóvil, con los brazos extendidos, colgaban inertes a lo largo de sus caderas. Una expresión de terror dibujada en su rostro desfigurado, lleno de lágrimas que brotaban sin tregua, la boca entreabierta y la respiración fatigada, ya casi sin sonido. Los recuerdos de su vida fluían intermitentemente por su mente, remembranzas que, progresivamente, iban desvaneciéndose, al igual que lo hacía su vida. ¡Ah! ¡Ah! La cabeza siguió girando. Entonces, después de una breve repetición de chasquidos, la cabeza de Enrique terminó un medio círculo perfecto alrededor de su cuello. Hubo un silencio sepulcral. Su mente se quedó en blanco, sus ojos sin vida ya no captaban imágenes. Sin embargo, desde lo alto de la pila de objetos, la cámara lo estaba grabando todo. En el exterior, una cacofonía de sirenas iban formándose. Primero la policía, luego los bomberos y finalmente la ambulancia. El alboroto del rellano de la planta donde vivía Enrique fue interrumpido solo durante unos instantes, con la esperanza de recibir una respuesta al sonido del timbre, al que tocaron varias veces. Pero nadie contestó. Entonces el vocerío se volvió más intenso, acompañado por los golpes del ariete de los bomberos, que resonaban por todo el edificio. Mientras tanto, en el interior, el brazo del cuerpo sin vida de Enrique empezó a acercarse lentamente al portátil. La mano fría realizó unos deslizamientos sobre la superficie del touchpad. El cursor se posicionó en la X de la ventana del programa de grabación. Después de realizar una leve presión, una pequeña ventana emergente preguntó: ¿Desea guardar antes de salir? El cursor se deslizó hacia el botón No. Luego de presionarlo, el brazo volvió a colgar inanimado del torso de Enrique. Por la mañana, después de llevar el cuerpo a la morgue, los forenses tomaron lugar para inspeccionar el apartamento. El portátil, todavía encendido, estaba ahora encima de la mesa de la cocina, listo para ser llevado a la comisaría para ser examinado. Una ventana emergente llamó la atención del mismo agente que lo había dejado ahí. Este, usando el ratón que habían conectado para no borrar posibles huellas del portátil, posicionó el cursor sobre la notificación e hizo clic. Leyó, con una mueca de tristeza, el mensaje dirigido a la víctima. Asunto: proceso de selección. Hola, Enrique. Estamos muy contentos de confirmarte que has sido seleccionado como nuevo responsable de ventas del departamento comercial. Enhorabuena. En este enlace encontrarás la oferta, con la propuesta que queremos hacerte. Si todo está correcto por tu parte, te esperamos en nuestras oficinas el lunes que viene a primera hora para empezar esta nueva aventura juntos. Un abrazo y bienvenido.